La entrada de Italia en la guerra hizo temer a Inglaterra por sus posesiones en África, especialmente Egipto y el Sudán, amenazadas de invasión por los ejércitos italianos en Libia y África Oriental. Aún peor, el control italiano del Mediterráneo obligaba a utilizar la ruta del Cabo como única vía para el envío de refuerzos. En los frentes del sur, las fuerzas italianas de Eritrea y Abisinia ascendían a 200.000 hombres que podían empujar hacia el oeste del Sudán a los 9.000 soldados británicos allí establecidos o bien hacia el sur, barriendo a los 8.500 hombres de Kenia. En el frente norteafricano, cerca de 300.000 soldados italianos eran una fuerza considerable frente a los 36.000 británicos que defendían Egipto. El 13 de septiembre de 1940, 6 divisiones italianas iniciaron su avance por el desierto occidental, asentándose en Sidi Barrani, donde crearon una cadena de fortificaciones. Las fuerzas italianas incluían 80.000 hombres y 120 tanques, mientras que los británicos podían disponer de 30.000 soldados y 275 carros. Tras unos meses de estancamiento, finalmente, la noche del 7 de diciembre, las fuerzas británicas avanzaron desde Mars a Matruh, traspasando la cadena de fortificaciones enemigas. En la madrugada del día 9, la 4ª División India tomaba el campamento de Nibeiwa por retaguardia, con el 7º Regimiento de Tanques como punta de lanza. Los tanques se dirigieron más tarde contra los campamentos de Tumar West y Tumar East, al mismo tiempo que la 7ª División Blindada avanzaba hacia el oeste, amenazando la línea de retirada italiana. Al día siguiente, la 4ª División India marchó hacia Sidi Barrani, realizando un ataque convergente desde ambos flancos que tomó la población. El tercer día de lucha, la brigada de reserva de la 7ª División Blindada se situó en la costa, más allá de Buk Buk, cortando la retirada italiana y capturando 14.000 prisioneros. El resto del ejército italiano se refugió en la fortaleza de Bardia, donde se vio aislado por una maniobra envolvente de la 7ª División Blindada que acabó con toda resistencia. Tras esto, la fuerza británica se dirigió hacia Tobruk, que cayó el 22 de enero. La retirada italiana se produjo en grandes columnas a lo largo de la carretera de la costa. El mando británico ordenó una persecución al tiempo que planeó una maniobra de intercepción al sur de Bengasi, para lo que empleó a la mermada 7ª División Blindada enviada a través del desierto. Esta estableció una posición de bloqueo al sur de Bedafom. Situada la posición de bloqueo al sur de Bedafom, la 4ª Brigada Blindada de Counter se estableció al oeste, amenazando la línea de retirada italiana. El 6 de febrero, más de 100 tanques italianos se enfrentaron a los 29 británicos, que hicieron de la movilidad su mejor arma. El grueso de las operaciones lo llevó el 2º Regimiento de Tanques Reales, tan solo 7, hasta recibir refuerzos del 1er Regimiento de Tanques Reales. El 3º y el 7º de húsares, utilizando tanques ligeros, hostigó y realizó maniobras de distracción sobre el enemigo. Al caer la noche, 110 tanques italianos fueron destruidos o abandonados, mientras la infantería italiana se rendía en masa. El último esfuerzo italiano por salir de la encerrona consistió en un ataque de 16 tanques contra las posiciones de bloqueo, pero fue rechazado por el 2º Batallón de la Brigada de Fusileros. La victoria de Bedafom dejó a los británicos el paso libre hacia Trípoli, a través de la Gheila, lo que daría la posibilidad de desalojar a los italianos del norte de África. Sin embargo, Churchill dio la orden de detener el avance y preparar el envío de efectivos a Grecia ante la previsible invasión alemana. Enviada la 7ª División Blindada a Egipto para descansar, fue sustituida por la inexperta 2ª División Blindada. El debilitamiento británico fue rápidamente aprovechado por el general alemán Rommel, quien había sido destinado a Trípoli para intentar el rescate de los italianos. Con un batallón de reconocimiento y otro antitanque, reforzados el 11 de marzo con el regimiento de tanques de la 5ª División Ligera, alcanzó el Gheila el 31 de marzo y obligó a los británicos a evacuar Bengasi el 3 de abril. La táctica alemana consistía en lanzar un pequeño ataque que provocaba una rápida respuesta británica que se encontraba de frente con los anticarro alemanes. El día 7, el desordenado repliegue británico hizo que la 2ª División Blindada fuera derrotada en Mechili. 4 días más tarde, los británicos fueron expulsados de Cirenaica.
En junio de 1940, las tropas italianas establecidas en sus posesiones del África Oriental ascendían a cerca de 300.000 soldados, mientras que los británicos solo podían contraponer 9.000 efectivos en Sudán y 8.500 en Kenia. En julio de 1940 se produjo la primera acción de guerra, cuando 2 brigadas, 4 regimientos de caballería y 2 docenas de tanques italianos salieron de Eritrea y ocuparon la ciudad de Kassala. El mando británico en el Sudán, que disponía de 3 batallones de infantería establecidos en Jartún, Atbara y Port Sudán, esperó al desarrollo de nuevos acontecimientos, mientras las acciones italianas se limitaban a la ocupación de puestos fronterizos como Gallabat o Moyale. A primeros de agosto comenzó una ofensiva italiana más seria, dirigida contra la Somalia británica, que estaba defendida solo por 4 batallones africanos e indios y 1 británico. La fuerza invasora italiana la integraban 26 batallones provistos de artillería y tanques. Aunque la resistencia fue dura, tras 4 días de batalla, las fuerzas británicas hubieron de ser evacuadas desde el puerto de Berbera hacia Kenia. La ofensiva italiana provocó el reforzamiento de las defensas inglesas. Así, en otoño, las fuerzas en Kenia subieron a 75.000 hombres, integrados en 3 divisiones, la primera sudafricana y la 11ª y 12ª africanas. En Sudán había ya un total de 28.000 soldados, incluyendo las divisiones 4ª y 5ª Indias, un escuadrón de tanques del 4º Regimiento de Tanques Reales y la Fuerza Defensiva del Sudán. En febrero de 1941 comenzó la invasión de Somalia italiana desde Kenia. El puerto de Kismayu fue tomado rápidamente, mientras que Mogadiscio cayó el 25 de febrero. El avance continuó después hacia Etiopía y así, el 17 de marzo, la 11ª División Africana ocupó Jijiga, donde confluyó con una pequeña fuerza procedente de Adén que había desembarcado en la Somalia británica. Unos días más tarde, Harar fue ocupada, mientras que el 6 de abril caía Addis Abeba. Las tropas italianas se rendían por millares. Solo en el norte se produjo alguna resistencia a cargo de los 17.000 soldados italianos estacionados en Eritrea. Las tropas británicas de las divisiones 4ª y 5ª Indias hubieron de vencer un primer escalón defensivo italiano en Keru. Tomada esta, la 4ª debió dirigirse hacia Gordat, al tiempo que la 5ª atacaba Barentu. Tomadas ambas posiciones, las tropas británicas avanzaron hacia Asmara, la capital, encontrando en Keren una fortísima resistencia italiana. Tras 53 días de batalla, el 4º Regimiento de Tanques Reales pudo perforar las defensas italianas y forzar la retirada italiana hacia Amba Alaji, en Etiopía, dejando el camino expedito a la ocupación británica de Asmara y Massawa. En Amba Alaji, con la moral bajo mínimos, se produjo la rendición de 7.000 soldados italianos bajo el mando del duque de Aosta. Los últimos actos de resistencia se dieron a cargo de fuerzas aisladas en el suroeste y en las cercanías de Gondar, que cayeron en los meses siguientes. El efímero imperio africano de Mussolini se perdía definitivamente. El 28 de octubre de 1940, las tropas italianas partiendo de Albania entran en Grecia y Yugoslavia. La invasión dará lugar a duros enfrentamientos en ambas fronteras, saldados con un rotundo fracaso italiano y la toma por parte griega de una franja fronteriza con Albania. El estancamiento de la situación y el deseo de reforzar su control sobre los Balcanes motivan la entrada de Alemania en la zona, quien forzará la adhesión de Hungría, Rumanía y Bulgaria al pacto tripartito. Decidida Alemania a invadir Yugoslavia, Hitler destinó a tal fin 2 grandes fuerzas, la del norte, mandada por von Weich, concentrada en Austria y en Hungría, y la del sur, a las órdenes de Liszt, en Bulgaria. Ambos ejércitos contaban con un total de 32 divisiones, 6 de ellas blindadas y 4 motorizadas. De todas las fuerzas dispuestas, las más eficaces eran las comandadas por Kleist, la 14ª División Acorazada y la 11ª de Infantería. El apoyo aéreo lo proporcionaban cerca de 2.000 aviones. Por su parte, Hungría apoyaba desde su territorio con el Tercer Ejército, mientras que los italianos dispusieron como fuerza principal al Segundo Ejército del general Ambrosio. Las fuerzas yugoslavas se componían de 5 cuerpos de ejército, comprendiendo 28 divisiones de infantería y 3 de caballería, repartidas por su territorio. El ataque alemán comenzó el 6 de abril con un bombardeo ininterrumpido sobre Belgrado durante 3 días. A partir del 9 comenzó el ataque del ejército y la aviación en todos los frentes y de forma sistemática. Desde el norte, los alemanes ocupan Zagreb,
Desde el sur, las fuerzas de Clays se dirigen hacia Belgrado, a donde llegan el día 15, tras 3 días de combates en sus inmediaciones, y hacia Skopje. Desde Hungría, las fuerzas alemanas avanzan hacia la costa, uniéndose al avance italiano por el litoral. Los húngaros, por su parte, envuelven al primer ejército yugoslavo. 11 días después de iniciada la ofensiva, el ejército yugoslavo firma el acta de rendición, lo que deja a los invasores el paso libre hacia la ocupación de Grecia. Para hacer frente a la invasión alemana, que se preveía desde Bulgaria y a cargo del 40 Cuerpo Acorazado de Stumme, el mando greco-británico dispuso al segundo ejército griego tras la línea Metaxas, mientras que el primero debía hacer frente a la amenaza del 11º y 9º ejércitos italianos desde Albania. Para defender Grecia de las potencias del eje, Gran Bretaña desplazó un total de 30.000 efectivos, integrados en un cuerpo expedicionario a cargo de Wilson. El primer objetivo alemán fue la toma de Salónica, sobre la que confluyeron diversas líneas de avance que atravesaron o rodearon la línea Metaxas. El mayor enfrentamiento tuvo lugar en el paso de Strumica, donde la dura resistencia griega fue arrollada por la acción conjunta de los Stuka y los lanzallamas. El avance alemán aisló al segundo ejército griego, obligado a capitular, mientras que los ingleses hubieron de organizar una línea defensiva sobre el río Aliakmon. Tras una resistencia de 4 días, se retiraron hacia el sur, donde formaron una nueva línea en el monte Olimpo, que hubieron de abandonar más tarde para desplazarse a las Termópilas. Mientras tanto, la división blindada Adolfo Hitler ocupaba la ciudad de Yanina, cayendo sobre la retaguardia del primer ejército griego, que, empujado desde Albania por los italianos, se vio obligado a capitular. En la mañana del 24, la línea de las Termópilas quedó rota, entrando los alemanes hasta Tebas, al mismo tiempo que un desembarco alemán a 40 kilómetros al norte de Atenas amenaza la capital. Esta cayó finalmente el 27 de abril tras ser abandonada por las tropas anglo-helenas, quienes se dirigieron a los puertos del sur para embarcarse apresuradamente, al tiempo que los alemanes ocupaban el resto de la península. Defendida por la flota británica, sobre Creta estaba establecida una guarnición de 28.000 soldados británicos, australianos y neozelandeses y otros tantos griegos, organizados en 5 brigadas que resguardaban los aeródromos de Maleme, Retimo y Heraklión. El mando británico recaía en el general Freyberg. La conquista de Creta, denominada Operación Mercurio, solo podía hacerse desde el aire y fue encomendada a la Cuarta Flota Aérea del Reich, que disponía de aviones de combate, transporte, paracaidistas y fuerzas alpinas. El 19 de mayo de 1941, la aviación alemana atacó en masa los 3 aeródromos, destruyendo los aparatos británicos allí estacionados. Un día más tarde, cayeron sobre ellos y sobre la Canae y el puerto de Suda los paracaidistas de la 7ª División Aerotransportada. El ataque en masa de los paracaidistas alemanes fue respondido por los defensores ingleses con fuego de ametralladora, logrando muchas bajas antes de que tomaran tierra. Al anochecer, unos 5.000 alemanes se despliegan entre Maleme y la Canae, aún sin tomar sus objetivos. En el mar, la flota inglesa logra dispersar o hundir a los mercantes alemanes, pero expuesta a la aviación alemana, comienza a sufrir graves pérdidas. La tenaz resistencia inglesa fuerza a los alemanes a concentrarse en el ataque sobre Maleme. Allí, al anochecer del día 22, los alemanes rechazan a la 5ª Brigada neozelandesa gracias al apoyo de los Stuka y logran con ello su primera base en tierra. Tras varios días de lucha, caída la Canae, en Heraklión y Retimo los ingleses conservan sus posiciones iniciales. El 26 de mayo, la desesperada situación británica obliga a emprender la evacuación desde los puertos de Heraklión y Esfaquia, que concluirá el día 31. El vertiginoso avance de Rommel de abril de 1941 le hizo entrar unos 50 kilómetros en Egipto, pero dejando atrás de sí la guarnición de Tobruk, defendida por los ingleses. Así las cosas, el frente se estabilizó durante 7 meses al sur de Sollum, mientras ambos bandos esperaban refuerzos. Rommel contaba solo con 3 divisiones propias y 6 italianas, muy desgastadas y provistas de apenas 569 tanques. El general británico Auchinleck, por su parte, podía contar con 9 divisiones de primera línea y 765 carros. Así las cosas, el 18 de noviembre se produce el contraataque británico, logrando, tras duros combates en Bardia y Sollum, liberar a la guarnición de Tobruk. Las tropas de Rommel, empujadas por el avance británico, abandonan Derna, Bengasi y Agedabia, retirándose hasta el Agueila. El contraataque alemán se produce el 23 de enero de 1942.
2 días más tarde, rodea a la primera división británica en Saunú y se lanza hacia Tobruk, donde encuentra una fuerte resistencia británica en la línea entre el Gazala y Bir Hakeim. Las tropas del eje acaban tomando Tobruk y sucesivamente caen Sidi Barrani y Marsa Matruh. El 30 de junio, el frente se estabiliza en el Alamein. Los efectivos de Rommel eran el 1 de julio las divisiones Panzer XV y XXI y la 90 ligera, además de 9 italianas, estas encuadradas en los ejércitos 10, 20 y 21. Aunque en apariencia imponente, en realidad solo disponía de 50 carros medios, 18.000 hombres y no más de 400 cañones. Las posiciones defensivas británicas comprendían una gran bolsa en el Alamein ocupada por la primera división sudafricana. Más al sur, en Deir el-Sein, estaba la 18ª Brigada India, seguida de la 6ª Brigada neozelandesa establecida en Bab el-Katara. La última posición, sobre el Nak el-Dweis, estaba defendida por una brigada de la 5ª División India. Los intervalos estaban cubiertos por pequeñas columnas móviles. En total, Auchinleck esgrimía 40.000 hombres, 150 carros medios y unos 800 cañones, además de una aplastante superioridad aérea que dificultaba las labores de aprisionamiento alemanas. El 1 de julio Rommel lanza a la 90 División Ligera entre Deir el-Sein y la cordillera de Miteiria, con el objetivo de rebasar esta y caer por la retaguardia en el Alamein. Las restantes divisiones alemanas y el 20 Cuerpo Blindado italiano atacarían Deir el-Sein por el norte y por el sur, y luego batirían las posiciones británicas en la cordillera de Rubeisat. Sin embargo, el ataque no prosperó, siendo muy castigado por los campos minados y la artillería del Alamein y la cresta de Miteiria. Por el sur, la 21 División acorazada, muy castigada por la aviación, tardó todo el día en dominar Deir el-Sein. Por la noche, los ingleses contraatacaron en dirección a Deir el-Sein, cayendo sobre el 20 Cuerpo Blindado italiano. A partir de entonces, Rommel pasará a la defensiva, sufriendo los contragolpes británicos, en uno de los cuales la 9ª División australiana toma la altura de Tel el-Eisa, desde donde su artillería castiga duramente las posiciones alemanas. Entre los días 22 y 26 de julio, el contraataque británico se estrelló contra las defensas germanas. La primera batalla del Alamein había quedado en tablas, aunque estratégicamente era una victoria británica. Estabilizado el frente, ambos bandos emplearon las semanas siguientes en sembrar campos minados y reforzarse, pasando a disponer el eje de unos 500 tanques y 700 cañones y los aliados de unos 500 vehículos blindados y similar artillería. Equiparadas las fuerzas, Rommel intentó hacer uso del factor sorpresa, aunque su ataque se estancó en los campos minados. Entonces Montgomery, que había sustituido a Auchinleck, pasó al contraataque con la 10ª División blindada y la 2ª neozelandesa. Demasiado débil el ataque, solo logró hacer replegarse a los alemanes, aunque la precariedad de Rommel se hacía cada vez más patente. El plan de ataque definitivo de Montgomery consistía en amagar por el sur, operación encargada al 13 Cuerpo de Ejército y a la 7ª División blindada. Mientras, por el norte, el 30 Cuerpo de Ejército debería abrir 2 corredores, uno al sur de Tel el-Eisa y otro al norte de la cordillera de Miteiria, operación apoyada por intenso fuego artillero. Abiertas las brechas, irrumpirían en ellas los carros de combate del 10º Cuerpo de Ejército. Rommel, por su parte, opondría sus fuertes campos minados, defendidos por 6 divisiones de infantería y 3 batallones del Grupo Ramke. Tras este dispositivo se situaban al norte las divisiones blindadas 15 y Litorio, y en el sur la 21 y la Ariete. En reserva, cerca de Eldava, la 90 ligera y la Trieste. Por la noche, miles de fogonazos de artillería iluminaron las dunas del desierto durante 20 minutos. Más tarde, el ataque comenzó por el sur, conteniendo las divisiones Pavia, Brescia y Folgore, el empuje británico. Por el norte, el 30 Cuerpo de Ejército británico desbordó la zona minada y la línea avanzada defensiva de la División Trento y la 164 alemana. Comenzó entonces una guerra de desgaste en la que los carros alemanes fueron cayendo poco a poco frente al avance británico en el sector costero. El día 2, los zapadores británicos abren un amplio pasillo entre Tel el-Eisa y Kidney por el que intentan penetrar los carros británicos, que sin embargo son pulverizados por la artillería germana. Simultáneamente, la primera división blindada británica irrumpe con más de 400 tanques en Tel el-Akadir, donde se enfrentan a 70 carros del eje en el mayor combate de tanques de toda la batalla, impidiendo el avance aliado. El éxito defensivo alemán, sin embargo, no pudo evitar el repliegue de las divisiones Litorio y Trieste y de la 164 alemana.
Obligados por Hitler a resistir, el 20 Cuerpo de Ejército italiano fue pulverizado, los restos del Afrika Korps desbordados y las divisiones italianas Folgore, Pavia y Brescia obligadas a capitular. El día 4, las tropas inglesas penetran en Sidi Abel Rahman, al tiempo que las tropas de Rommel se retiran en desbandada. Montgomery, que decide en principio no perseguirlas, comete uno de los mayores errores de la guerra. El 8 de noviembre de 1942, tropas americanas y británicas realizan desembarcos simultáneos en diversos puntos de las costas del Marruecos francés y de Argelia. Aunque esperado, la respuesta francesa es confusa, dando lugar a alguna oposición en Casablanca por Lyoteí, Orán, Argel y Bona. Pese a la defensa francesa, pronto su aviación y marina quedaron anuladas, concluyendo las hostilidades el día 11. Consolidados los desembarcos, fuerzas aliadas se dirigieron a Túnez, donde procedieron a cercar la capital. La reacción del Eje fue fulminante, enviando numerosos refuerzos por mar y aire que pararon la ofensiva y pasaron a contraatacar. Al mismo tiempo, 2.500 kilómetros al este, Rommel retrocedía lentamente ante la presión de Montgomery. A finales de enero, Rommel se retira a Túnez y deja Libia en manos aliadas, que primero perforan la línea Maret y más tarde la Karit. El 7 de mayo de 1943, los aliados entran en la capital y en Biserta. 5 días más tarde, cesa toda resistencia. El Eje ha sido expulsado del norte de África.